Hey brothers y brothercitas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Aquí en este momento lo prometido es deuda. Y les voy a dejar la grabación de nuestro mega Zoom del viernes 9 de abril, donde hablamos de cómo ser libres de la pornografía. Todo a cargo de nuestro pastor Luis Molano. Así que disfrútenlo, tomen nota y bueno, los que sean menores de edad les recomendamos que estén en compañía de un adulto. Por otro lado, recuerda que cada mes estamos haciendo un Mega Meet tratando temas bastante importantes con invitados de lujo. Así que espero que nos podamos ver en el próximo Mega Meet del mes de mayo del año 2021. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas y bueno, espero que este tiempo lo disfrutes. Que Dios te bendiga. Responde a la propiedad de algo o a la dimensión de algo, al lugar de algo. En otros términos, la palabra significa una descripción o una ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Y esto no era propiamente algo de la antigüedad, esto es más bien relativamente moderno, que parte de la década o de los años 1800 en Francia, donde ya se empiezan a manifestar este tipo de conductas. Ahora, en la antigüedad teníamos la posibilidad de tener sacerdotisas inclusive que tenían prácticas sexuales como parte de la estructura religiosa de sus culturas en aquellos tiempos. Así que la pornografía pues no es algo propiamente nuevo, pero sí está haciendo un efecto en la vida de las personas. Dentro de mi rol de psicólogo, estoy enfocado a ayudar y asistir a los matrimonios, a las familias en crisis, y cuando tengo la oportunidad de asistir matrimonios, me topo con una seria dificultad en algunos matrimonios y es derivada al impacto de la pornografía dentro de las relaciones. ¿Qué es lo que suele suceder? Desafortunadamente, por la accesibilidad, la fácil accesibilidad que se tiene hacia la pornografía en estos tiempos, muchas personas se han involucrado en la consulta de la pornografía y han asumido esto como un referente, especialmente cuando se es joven y soltero y no hay una clara formación moral y no hay un carácter firme para tener dominio propio respecto a la tentación frente a la pornografía, y no hay una metodología para tener control sobre el acceso a estos medios. Entonces es fácil abordar esto. Y ha sucedido que algunas personas que consultan pornografía lo ven como un referente de conducta sexual y consideran que esas imágenes que se ven en la pornografía podrían ser para ellos una excelente fantasía, generar una idea acerca de cómo se tiene la sexualidad dentro del marco del matrimonio. Inclusive muchos de ellos ven la pornografía y generan desde allí unas fantasías sexuales que les gustaría hacer realidad en una oportunidad que tienen con alguien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que esa información queda registrada en nuestro cerebro por bastante tiempo. Y cuando esa información está allí en nuestro cerebro, no va a ser fácil olvidarla. Y mi abordaje con el género complementario, no suelo usar la expresión el género opuesto, porque el concepto opuesto da una tendencia a tenemos que estar en conflicto, en oposición. No es la idea de Dios en la formación de los géneros. Así que vemos o abordamos a las personas del género opuesto, y no solamente los varones consumen pornografía, también algunas mujeres consumen pornografía, pero esta información cuando queda registrada en nuestro cerebro y genera un ideal o una expectativa de esto es lo que yo quiero vivir cuando yo me case, cuando tenga una novia, cuando tenga una relación sentimental, entonces empezamos a tener un referente inadecuado. ¿Por qué? Consideremos lo siguiente. Las imágenes, los videos que se ven en la pornografía no pertenecen a una institución seria que quiera enseñarle al mundo cómo ejercer la sexualidad. Los personajes que se ven en la pornografía no son
los maestros de una institución educativa universitaria que le quiera enseñar a la humanidad cómo tener la sexualidad, ni son tampoco los ministros de parejas de una iglesia que le están enseñando al mundo cómo ejercer la sexualidad. Por supuesto que no son esa clase de personas. Las personas que ejercen la pornografía son personas, algunas que gustan del exhibicionismo, de exponer sus cuerpos, y por otro lado personas a quienes que reciben una remuneración por esto, y entonces ejercen la prostitución la pornografía, las escenas que se ven allí, con la intención de estimular y generar deseo. ¿Y qué sucede entonces? Que la autoridad en cuanto a información no es precisamente de una información saludable, de una fuente adecuada. Hagamos un ejercicio en estos momentos, no me tienen que responder eso de manera pública aquí delante de todos, pero sí quiero que lo responda para su mente, para su corazón. ¿De qué se trata? Hagamos un ejercicio preguntándonos esa información que hay en nuestra cabeza acerca de la sexualidad, porque todos tenemos una información. Revisemos algunos aspectos del origen de esa información. Revisa esa información que tienes sobre la sexualidad ahí en tu cabeza y hazte la siguiente pregunta. Lo que yo sé acerca de la sexualidad, ¿de dónde lo recibo? ¿Cuál ha sido la fuente de toda esa información? Y podríamos considerar lo siguiente. ¿Qué porcentaje de la información que tienes sobre sexualidad la recibiste de tus padres? ¿Cuántos tuvieron el privilegio de que sus padres se sentaran a buena edad, ¿sí? No a los 25 años, sino en la adolescencia quizás o un poco antes, donde se sientan los padres y te dicen, mi amor, necesitas una información adecuada, y es sobre el tema de la sexualidad. Tú estás equipado o equipada con una sexualidad y quiero darte una información que te pueda ayudar y proteger. Para ser honestos, en la gran mayoría de los casos, muchos padres no se sentaron con sus hijos para poder orientarles acerca de la sexualidad. ¿Y por qué? Por tabús, porque tienen alguna vergüenza para hablar del tema, porque sienten que es prematuro, porque no saben qué términos usar para hablar del tema con sus chicos. Entonces, cuando esto se da, a ver si me vuelvo aquí otra vez al... Ya. Cuando esto se da, ¿sí? Resulta que quedan unos vacíos. Creo que las primeras personas que deberían asumir un grado de responsabilidad para instruir acerca de la sexualidad a nuestras mentes y nuestros corazones son nuestros padres. Pero muchos se intimidan. Un padre le pregunta, una niña de 7 años le pregunta a su papá, papi, ¿qué son preservativos? Y el papi no esperaba que su hijita de 7 años le preguntara qué son preservativos. Y se achanta un poco, mira a su mujer a ver si le ayuda, y ella evade la mirada del esposo y entonces le dice, mira mi amor, ¿sabes qué? Voy a buscar la información y te la doy en la noche. Eso fue la hora del almuerzo, te la doy en la noche. El hombre buscó y no encontró nada. Buscó amigos que le ayudaran y alguien le dio alguna información, invitó a ver algunos videos. Y en la noche, en la cena, estaba esperando que se le olvidara. Y el hombre, ya casi terminando la cena, la niña le pregunta, papi, ¿prometiste decirme que son preservativos? Y el papá le dice, bueno, mi amor, ¿recuerdas las bombitas que usamos para tu cumpleaños? Bueno, resulta que existe un método para controlar la cantidad de hijos que vamos a tener los papis, y usamos algo como esto. Y la niña dice, ay, pero esos son condones, papi, lo que yo quiero saber es qué es preservativo, que aquí en el frasco de la mermelada dice sin preservativos, ¿sí? Y entonces a veces hay esa sensación de vergüenza para como padres dar esa información, y entonces preferimos evadirla. No, yo creo que cuando los niños tienen las preguntas hay que responderles, y hay que responderles de manera honesta y apropiada a su edad, por supuesto. Pero entonces cuando dejamos esos vacíos, lo que nosotros no respondamos como padres, otros lo van a querer responder. Y cuando los niños tienen acceso a esta fuente de información como es la internet, pues obviamente ahí hay un universo de información, y no toda es una información saludable. Así que
No sé qué porcentaje tengas de información sobre sexualidad dada por tus padres y qué porcentaje de sexualidad tienes en tu mente dada por la escuela, allí en el colegio donde estudiaste. Algunas instituciones tienen una cátedra, salud sexual, comportamiento y salud se llamaba cuando yo la recibí, ¿sí? Y eso depende también de los programas que los ministerios de educación en diferentes naciones permitan, porque algunos son muy conservadores y no queremos enseñar nada de esto en las escuelas, otros son más liberales y dicen, no, hay que enseñarlo en las escuelas. Y entonces algunos recibieron esta información, otros no. ¿Pero qué porcentaje de la información la tienes de? ¿Qué porcentaje de la información sobre sexualidad que hay en tu cabeza la recibiste de documentos serios, de artículos, de libros serios escritos por profesionales, por personas con suficiente conocimiento que abordaron este tema sin morbosidad, sin malicia? Tal vez hayas leído sobre el tema de una forma seria y responsable. Bueno, ¿qué porcentaje tienes acerca de esto? Ahora vienen las preguntas donde tenemos el mayor porcentaje. ¿Qué porcentaje de la información sobre sexualidad lo tienes de tus amigos, de las personas con las que conversas, del colegio, de la universidad, del trabajo? ¿Saben que el tema más hablado en los corrillos de los colegios, en los corredores, en los pasillos de las instituciones educativas es justamente el tema de la sexualidad? La experiencia que ha tenido fulanita, sutanito. Y esa información no siempre es muy saludable, está con una dosis de morbosidad, de malicia, esas conversaciones que se tienen con cierta actitud maliciosa, morbosa, pues definitivamente no es la fuente más saludable de la información. ¿Y cuánta de la información que tienes en la cabeza la obtuviste desde la pornografía sobre sexualidad? Y para sorpresa de muchos, quizás la mayor parte de la información en su cabeza que algunos tienen sobre la sexualidad obedece a la información que tienen de la pornografía. Así que si evaluamos la fuente de información que tenemos en nuestra mente sobre sexualidad, vamos a descubrir que mucha de la información, que tenemos viene de fuentes no adecuadas, no correctas, no saludables. Porque, bueno, como dije, esta información no viene de fuentes serias, responsables, éticas, ni morales, ni espirituales. Es una información que está dada en función de estimular. ¿Qué pasa cuando vemos pornografía? Hay un neurotransmisor que se llama la dopamina, la llamada hormona del placer, ¿sí? Y ella genera un estímulo y busca entonces, a partir de la pornografía se genera un estímulo y se busca una recompensa, ¿sí? Y es cuando viene un estímulo al acariciarse, al autoestimularse y obtener una especie de recompensa a través de la masturbación, por ejemplo. Entonces una cosa conduce a la otra, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Bueno, hay una satisfacción, ¿sí? Y cuando esta satisfacción aparentemente me llena, ¿sí? Entonces, apaciguo y satisfago mi necesidad de momento, pero va a haber otro ciclo donde voy a querer tener esa misma experiencia, donde hay sed de vivir esa experiencia, y no tengo una persona con la que me estoy relacionando de manera seria, o pertenezco a una comunidad cristiana, no voy a entrar en fornicación y esto, pero hay la tentación a recurrir una vez más a aquella experiencia, pero para generar el estímulo busco de la pornografía. En el caso de los hombres, la mayoría de los hombres, si no todos, tenemos estímulo a nivel sexual más por el campo visual, mientras que las mujeres hay un estímulo más en el campo auditivo. Sí, cuando se le habla al oído con un tono muy varonil y unos términos muy románticos que la admiran, eso también genera una especie de estímulo, y más o menos ese estímulo que se vive en la mujer cuando escucha esas palabras tiernas de una voz muy seductora y que la exalta a ella, que despierta ese estímulo, más o menos es el estímulo que se experimenta en los varones cuando tenemos esa observación a la figura esbelta femenina y no hay una adecuada forma de observar. Entonces, esto es lo que pasa, que la información que estamos recibiendo desde la pornografía no es la más adecuada. Ahora, siendo jóvenes, llega un momento en que nos vamos a enamorar, vamos a querer
contraer nupcias con alguien y ok, llega el momento. Pero cuando queremos, una de las dimensiones importantes dentro del ejercicio del matrimonio es precisamente la sexualidad. Ahora, si hay más consulta de pornografía, se ha descubierto que hay más consulta de pornografía por parte de los varones que por parte de las mujeres, por el tipo de estímulo que la pornografía representa, que es visual, ¿sí? Entonces va a suceder que como tengo más información sobre la sexualidad procedente de la pornografía, donde genera unas fantasías sexuales, voy a entrar al matrimonio con una idea de la sexualidad en función de satisfacer esas fantasías. Ahora, lo más particular cuando nos casamos es, quisiéramos tener una persona 0 kilómetro a nivel sexual, ¿sí? Pero yo tengo un recorrido, quizás no me ha costado con muchas chicas o otra persona, pero he tenido una información allá en mi cabeza. Entonces, cuando quiero a alguien, yo suelo llamarlo, y me van a perdonar el término, yo lo llamo la estupidez masculina, ¿sí? ¿En qué sentido? De pornografía. Tiene relaciones sexuales con las personas que tenga la oportunidad, pero luego quiere casarse con una persona 0 kilómetros que no tenga ningún tipo de experiencia, ningún tipo de recorrido. ¿Qué va a ocasionar eso? Que cuando llega la luna de miel, cuando llega la noche de bodas, si es que pues, tiene esa convicción de la boda y de esperar a la luna de miel, cuando llega la luna de miel, ¿sí? Entonces va a querer hacer su fantasía, realidad y todo. Y él se cree el gran experto. Aprendió de la pornografía y esto le incita a la fornicación, a experiencias sexuales que le hacen creer que por haber tenido experiencia con 3, 4 personas antes de su matrimonio, él ya es un duro, güey, ya es una dura en el conocimiento del tema de la sexualidad. ¿Por qué tuvo sexo con 3, 4 personas antes de casarse? ¿Y cuando se casa con alguien que apenas medio conoce esta información? Una persona que tal vez no tiene esa consulta ni esas experiencias, y entonces la aborda, y esta otra persona, la persona que no ha hecho no tiene toda esa información, se pregunta: ¿con quién me casé? ¿Quién es esta persona? No me mostró todo eso. Es un pervertido, puede ser. Y he tenido que hacer terapia en matrimonios donde parejas muy recién casadas me abordan diciendo: me siento abusada por mi pareja, me siento abusado por mi pareja, porque tiene un abordaje del sexo que yo no esperaba, yo no me encontraba con esto. Ahora, uno de los problemas que tiene la pornografía también es que promueve las parafilias. Hay alrededor de 70 parafilias en el manual de psicología, de trastornos de la sexualidad, ¿sí? Entre ellos existe algo que se llama, por ejemplo, la urolangia, estímulo sexual a partir de la orina, la coprofilia, que es estímulo sexual a partir del excremento, otras bastante serias como la zoofilia, ¿sí? Relaciones sexuales con animales, una que es terrible, que es la necrofilia, que es estimulación sexual con cadáveres. Entonces, fíjate que la pornografía tiene un riesgo adicional, y es que estimula parafilias, estimula trastornos de la sexualidad, desórdenes de la sexualidad. Entonces, cuando llego al matrimonio con una información que no es la correcta y que su base ha sido la pornografía, que su fuente ha sido la pornografía, voy a llegar engañado a mi matrimonio. Porque cuando se ejerce la sexualidad dentro del matrimonio, hay una enorme diferencia entre lo que se ve en la pornografía y lo que se vive dentro del matrimonio. Entonces, cuando yo tengo la idea de he venido con... bueno, no alcanza a leerte, ahora lo leo. Entonces, cuando se llega al matrimonio y tengo toda esta información, voy a tener un conflicto con mi pareja. Porque mi pareja, yo sé de algunos casos que hemos tratado de personas que se sienten incluso inferiores. No puedo complacer a mi pareja porque me pide cosas que yo no me siento competente para dar. Me siento abusada, siento asco, siento repugnancia, y me está pidiendo un poco de cosas extrañas. No puedo tener relación. Esa no era mi idea de la sexualidad, y ese es uno de los serios problemas que trae la pornografía. Así que yo creo que tenemos que
hacer una reevaluación de la información. ¿Cuál es la fuente que tenemos? Hay que hacer una higiene. Yo no puedo entrar al matrimonio con una información tóxica y sucia, cuando el matrimonio es un tema sagrado, ¿sí? El matrimonio exige que yo tenga madurez no solamente en cuanto a la edad, madurez fisiológica, ¿sí? Yo necesito madurez mental, que yo tenga una forma de pensar saludable. También exige una madurez económica, que yo tenga recursos para sostener un hogar, que tenga madurez incluso en el campo profesional, que yo haya tenido una formación y tenga unas competencias laborales. Quizás no haya llegado a ser profesional, pero que tenga por lo menos unas competencias que me permitan generar unos ingresos para poder sostener un hogar. Pero también tengo una madurez en carácter, que yo no actúe como un infante porque me voy a divorciar porque no me diste lo que yo quería, no me compraste el abrigo de pieles que yo quería. Ese tipo de cosas son cosas infantiles que a veces ponen a los matrimonios en crisis. Pero la pornografía ha golpeado severamente a los matrimonios en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque vende una idea totalmente incorrecta. Así que necesitamos madurar también en ese campo de la sexualidad. La madurez de la sexualidad no se limita a que pues, mis órganos sexuales pues, funcionan y tienen ciertos volúmenes, ciertos tamaños, cosas por el estilo. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga una madurez mental respecto a la sexualidad. Allí es donde juega un papel bien, bien importante. Ahora, ¿se ha convertido en una adicción? Sí, desafortunadamente. ¿Qué la hace adicción? Lo que refería hace un rato, ese estímulo que genera la dopamina cuando veo las imágenes y quiero una recompensa a través del orgasmo, la autosatisfacción. Y entonces, si estás en una relación de noviazgo, estás en una relación de matrimonio y practicas aparte de la pornografía, la masturbación, entonces vas a encontrar unos estímulos a través de la pornografía y la masturbación en los que vas a hacer una comparación de el estímulo que yo experimento a través de la pornografía y la masturbación, ¿sí?, comparados con el estímulo que yo puedo experimentar en mi relación con mi cónyuge. Y va a suceder cuando es una adicción, ¿sí?, que vas a preferir los estímulos ajenos a la intimidad sexual. Y no son pocas las mujeres que están diciendo, mi marido ni me toca, ya parece que no le produzco ni siquiera un mal pensamiento, ¿sí? Y ellos hacen reclamos, ellas hacen algunos reclamos acerca de esto, y viceversa también en algunos casos con los hombres, ¿sí? No sienten que la intimidad sexual dentro del matrimonio les satisfaga, porque entraron con una idea totalmente falsa sobre la sexualidad, y cuando abordan a su cónyuge, ¿sí?, definitivamente pues va a causar un conflicto en su relación y va a sentir una frustración porque, bueno, esta mujer, algunos son así de vulgares, no me sirvió ni para la cama, ¿sí? Y esto, por supuesto, hace mucho daño en la autoestima de la mujer. Incluso cuando estas personas que han consumido la pornografía y luego van a casarse con una persona que no ha tenido estos recorridos y entonces se siente que su sexualidad con esta mujer no funcionó, se hacen vulnerables a incurrir en infidelidades, porque no encontraron en su cónyuge la satisfacción de esas fantasías sexuales y van a buscarla en otras personas que sí les hagan realidad sus fantasías sexuales estimuladas por el tema de la pornografía. Entonces, estos son los temas. Quiero volver a compartir pantalla para mostrarles alguna evaluación que nos va a permitir considerar si tenemos adicción a la pornografía o no. Así que en el mismo documento que les estaba mostrando, que estoy abriendo ahora, hay unas preguntas que nos permiten evaluarlo. Y tú allí donde estás, puedes hacer el ejercicio. ¿Tendré yo alguna afectación en ese sentido? ¿Alguna adicción a la pornografía en mi vida? Estoy esperando que no me llegue la... ok, la voy a compartir acá. Entonces, confirme. ¿Cómo saber si eres adicto a la pornografía? 6 preguntas al respecto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirma alguien, por favor? Sí. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. ¿Es posible
que si tienes adicción a la pornografía presentes uno o varios de los síntomas que se describen a continuación. Número 1. ¿Prefieres ver pornografía a tener sexo con tu pareja, con tu cónyuge? Bueno, supongo que algunos no son casados, no aplicaría a esto, ¿no? Pero entonces, esto para los que serían casados. 2. A veces prefiero ver pornografía que quedarme con mi pareja o con mis amigos compartiendo. Entonces allí ya es más aplicable a quienes son solteros. Número 3. Tengo dificultades para pasar un día entero sin ver pornografía. Número 4. He ido cambiando mi ocio o actividades recreativas por el consumo de pornografía. Ya prefiero, en lugar de jugar a lo que estaban jugando ustedes, por ejemplo, u otras actividades sociales, por preferir aislarme y estar encerrado consumiendo pornografía. Número 5. El contenido pornográfico que busco es cada vez tiene que ser más intenso, ¿sí? Y número 6. Veo pornografía incluso en los lugares que puede ser un problema, como en el trabajo, en un ordenador público o en otros lugares similares. Así que aquí tenemos un breve test para hacernos esta pregunta. Ahora, este no es un test cristiano, por supuesto, así que habla muy, muy someramente, pero aquí vienen otros aspectos en el campo cristiano que nos harían referir a, bueno, ahorita voy a dejar cómo superar el ejemplo acá, que nos harían pensar, ok, en el caso de nosotros como cristianos, ya es un tema mucho más complejo porque aquí está el componente espiritual, ¿sí? Y cuando la pornografía es accedida por nosotros, contristamos al Espíritu Santo, porque nosotros, dice según 1 Corintios 2:14, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nuestra mente debe estar ocupada de pensamientos correctos, pero si mi mente está siendo abordada con información pornográfica, pues esto no coincide con la mente de Cristo. Así que aquí entramos en un conflicto un poco más serio, de mayor responsabilidad, ¿sí? Partamos de otro aspecto, y es que voy a hacer un ejercicio aquí. Vamos a suponer lo siguiente. Tengo en mi poder una hoja blanca, ¿sí? Y vamos a suponer que esta es la sexualidad que Dios puso en tus manos, ¿sí? Que Dios te dio, ¿sí? Partamos de una cosa, y es que nosotros no tenemos, Estevita, me vas avisando cuando por lo menos me queden 10 minutos, porque yo me meto en el tema y se me olvida el tiempo. Así que, a no ser que hace 10 minutos se me acabó. Me vas confirmando, por favor. Entonces... Bueno, tenemos hasta las y 40, hasta las y 50, pues. O sea... Gracias, me quedan apenas 10 minutos. Apenas. Vale, listo. Entonces, gracias. Listo. Entonces, resulta que ninguno de los que estamos aquí fuimos a una fábrica de vaginas o penes para comprar el órgano sexual que tenemos, ¿verdad? Eso no existe. Eso no existe. ¿Y por qué somos varón y hembra? ¿Por qué tenemos esta fisonomía y esta genitalidad? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo pene y no tengo vagina? ¿O por qué las niñas tienen vagina y no pene? Bueno, pues porque Dios decidió eso, ¿sí? ¿Se habrá equivocado Dios? Para la opinión de algunos, sí, pero no, Dios no se equivoca. Dios es santo y Él es perfecto, ¿sí? Pero entonces tenemos esta sexualidad, esta genitalidad, porque Dios la eligió para nosotros, ¿sí? Así que la voy a representar con esta hoja blanca. Él nos dio esta sexualidad. Ahora, en el transcurso de nuestra vida, pues pasan cosas, ¿no? Tenemos a veces algunas experiencias donde adultos abordan a nuestras vidas cuando eran niños y marcaron de alguna manera nuestra sexualidad porque hubo algún grado de abuso, con sus comentarios, con sus invitaciones a ver ciertas imágenes pornográficas o con el manoseo o directamente con algún acto de abuso sexual. Y esto causa un impacto, causa una marca, ¿sí? Si a eso le sumamos que pues eso pudo haber despertado aquella información, es que yo era un niño y mi mamá me dejó al cuidado de mi primo, de mi prima, y mi prima tenía unos videos pornográficos
y me dijo, venga y mire, y entonces así se hace sexo y todas las cosas, y miré eso. Al momento me pareció fastidioso, asqueroso, pero eso vino calando en mi mente y de pronto yo quise tener alguna experiencia con alguien y pues hablamos de eso con otra persona y entonces tuve una experiencia sexual. Y ahí vaya la experiencia. Y entonces eso fue gratificante o no fue gratificante, quise buscar que fuera gratificante y pues vine con otra experiencia. Entonces estaba hablando con mis amigos y hablamos de las experiencias, me contaron, les dije, les conté, me contaron, me estimularon a ver otras cosas y a experimentar otras cosas y me contaron cosas que ellos vivían y que yo nunca había vivido y yo quise experimentarlas y hablar con uno de ellos y quise hacerlo realidad. Y cada experiencia va generando una marca mental, emocional. A través del tiempo, entonces llegamos a la edad previa al matrimonio con este tipo de condición sexual. ¿Sí? Y ahora vamos a contraer nupcias y tenemos que decirle a nuestra pareja en la noche de bodas, mira, quiero decirte que esta es la sexualidad que te traigo, ¿sí? Bueno, es que, pues tú sabes, en la adolescencia, en la juventud pasan cosas, uno se enamora, uno tiene su corazoncito y, bueno, en fin, y esto es lo que yo tengo para darte, ¿sí? Dios le mandó a tu pareja algo en buenas condiciones, ¿sí? Pero cuando tú no eres buen administrador en tu mente, en tus emociones y en tu cuerpo, con tu sexualidad, ¿sí? Esto es lo que va a quedar, ¿sí? Ahora, si tienes unas convicciones, a mí no me importa Dios, sacas a Dios de la ecuación, este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana, pues entonces esto es lo que vas a entregar a tu pareja cuando te cases con él. Partamos de un concepto, y es que esta sexualidad la escogió Dios, la puso en nosotros, pero no es para nosotros, no es para nosotros. Entonces, bueno, la puso Dios en nosotros para que a través de esa sexualidad nosotros sirvamos a Dios, ¿sí? Dice la Escritura que no demos nuestros miembros al pecado, sino que sirvamos a Dios, que nuestros miembros sirvan a Dios. Así que esa sexualidad que está en nosotros, la puso Dios, sigue siendo de Dios, le pertenece a Dios y la puso en mí con un propósito, manifestar amor, ¿sí? En el contexto del matrimonio, ¿sí? La reproducción, ¿sí? El crecimiento espiritual y matrimonial, y por lo tanto, bueno, cuando uno está buscando pareja y quiere casarse con alguien porque ya ha llegado la edad, uno tiene que considerar, ok, ¿qué prefiero? ¿Esto o esto? Ahora esta es la evidencia de un pésimo administrador en el ámbito sexual. Si lo es en el ámbito sexual, ¿en qué más ámbitos va a ser un pésimo administrador? Si le entregamos una sexualidad a nuestros cónyuges lo menos marcada posible por la pornografía, por una cantidad de otras cosas que marcan nuestra sexualidad, si tenemos claras convicciones espirituales acerca de que la sexualidad es una responsabilidad que Dios nos delegó y por lo tanto rendiremos cuentas. Por eso dice la Escritura a los jóvenes: joven, toma un placer tu corazón en los días de tu juventud, de tu adolescencia. Casi dice, haz como bien te plazca, pero ten presente una cosa: sobre todo lo que hagas te juzgará Dios. ¿Y por qué Dios habría de juzgarme? Si para mí mi convicción es que este es mi sexo, esta es mi vida, yo hago con ella lo que se me dé la gana, pues obviamente, sacando a Dios de la ecuación, pues hago con mi sexualidad esto. Listo, saqué a Dios de la ecuación. Pero cuando Dios es una persona importante y tengo la convicción de que mi sexualidad es uno de los talentos que Dios puso en mí, aquello como la parábola de los talentos, el hombre que tenía 8 talentos y le entregó a 3 siervos y les distribuyó sus talentos y luego regresó para tomar cuentas por la administración de esos talentos. Así que la sexualidad es una de las dimensiones importantes de nuestra mayordomía cristiana o de nuestra administración cristiana. ¿Quieres darle esto a tu cónyuge cuando te cases? ¿O quieres al máximo entregarle esto? Porque Dios no te entregó esto. Dios te entregó esto cuando llegara el momento para tu cónyuge. Dios ama tanto a la persona que se va a casar contigo. Tal vez no la conoces todavía, pero la ama tanto que te entregó una sexualidad a ti para que tú seas lo suficientemente responsable, cuidarla, alejarla de información inadecuada, de información tóxica, mentirosa y antibíblica, ¿sí? Para que mantengas higiene sexual en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo. ¿Sí? Quizás, bueno, en el cuerpo de la mujer
cuando se habla de conserva la virginidad, no conserva la virginidad, hay una especie de rastro físico, ¿sí?, de que ha habido una relación sexual o no ha habido una relación sexual, ¿sí? Pero las marcas más profundas de la intimidad sexual o de la pésima administración sexual son de carácter psicológico. Así que no entreguemos esto, guardémonos en integridad, guardémonos con la convicción de Dios puso en mí una sexualidad en la que soy responsable delante de Él de cuidarla. Y de cuidarla siempre, no solamente, bueno, ya me casé, ahora sí, ya vamos a descuidarla. No, 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 cuidarla siempre, porque por medio de ella expreso mi amor a Dios primeramente, a mi cónyuge y a mis hijos, a la descendencia que viene en camino. El tiempo no es tan amable, pero yo quiero orar por algunos chicos que seguramente con esta conversación breve que hemos tenido han estado pensando, wow, esto es lo que ahora tengo. ¿Y cómo convierto esto en algo? Puedes analizarlo, sí, claro, y puedes tratar de dejarlo lo mejor posible, sí, pero hay que dar una marca, sí. Hay una propuesta, escuché esto hace varios años y creo que es una buena oportunidad de repetirlo aquí, y se llama el pacto de la segunda virginidad. ¿Sí? Pacto de segunda virginidad, ¿qué es eso? Bueno, eso es una forma de comprometer a jóvenes que han sido no muy buenos administradores de su sexualidad para decirle, Señor, perdóname porque hice de mi sexualidad un juguete, la abordé como si fuera simplemente algo para mi placer y ignoré que la has puesto en mí para que te sirva, para que ame, para que se reproduzca y tal vez no he sido buen administrador. Yo quiero desde hoy hacer un acuerdo contigo, Señor, y voy a limpiar mi mente de estas ideas mentirosas y falsas que adquirí a través de la pornografía. Voy a buscar correctas fuentes de formación sobre la sexualidad. Voy a cortar con toda práctica, tanto visual como física, que está atentando contra mi sexualidad, porque me estoy trayendo toxicidad a mi matrimonio sin saberlo por culpa de la ignorancia. Y voy a ser un mejor administrador de mi sexualidad desde hoy. Si quieres hacer eso, acompáñame. Oremos juntos. Padre Celestial, tú conoces cómo he manejado mi sexualidad. Y con vergüenza, siendo honesto, reconozco que no lo he hecho bien. Perdóname. No me diste la sexualidad para que yo la convirtiera en un juguete, ni para que la administrara mal. Perdóname, Señor. Quiero que limpies mi mente de toda información incorrecta que he recibido. Quiero que me ayudes a afirmar esta convicción en mi ser, en mi mente, de que soy solo administrador de esta sexualidad, no soy el dueño. Y que tú la enviaste para amar a alguien a través de mi sexualidad. Ayúdame a limpiar mi mente y mi corazón de todas estas cosas que no he hecho bien con mi sexualidad. Y te devuelvo ese lugar que te corresponde de Señor sobre esta área de mi vida, Señor. Dame la fortaleza para decir no, el dominio propio que está en el fruto de tu Santo Espíritu para decir no a cualquier cosa que me incite a intoxicar mi mente, mis emociones y mi cuerpo con una mala sexualidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Chicos, gracias por la invitación. Estoy cuando esté en ella. Listo, pastor. Bueno, no, muchas gracias. Si hay algo que me llama mucho la atención es que todo parte en esa educación que tenemos. Cuando vemos, y aquí a los chicos me preguntan, y hay varias preguntas, no sé, el pastor quiera que compartamos un tiempo de responderlas, o si su merced tiene que irse, pues no hay ningún problema. Pero me llama mucho la atención que hay muchas personas con preguntas acerca de la sexualidad, cuando es algo que debemos manejar con toda la claridad de la palabra, ¿no? O sea, no estoy diciendo acá que
nosotros ya, mejor dicho, no, nosotros también lo he tenido que aprender así, de pronto en alguna ocasión, de mala manera, por medio de la pornografía, por medio de mis amigos, ¿no? En mi caso fue más con mis amigos, ¿no? Que mis amigos empezaban a hablar de estas cosas y todo esto. Pero me llama mucho la atención si aquí chicos que tienen preguntas acerca de eso, tienen preguntas acerca de cómo manejar su sexualidad, entonces algo se está haciendo mal. Desde el ámbito educativo hasta el ámbito eclesial, ¿no? No es muy común, y mi pastor acá está de testigo, y creo que no es muy común ver a pastores hablar acerca de la sexualidad. No es muy común ver pastores, hoy vamos a hablar de cómo dejar la pornografía. Y el que lo hace, para mí es valiente porque es un tema, como le dijo, muchos lo ven como tabú. Entonces, gracias, pastor, por eso. Creo que los chicos lo necesitaban, yo también lo necesitaba, incluso yo ya, pues, teniendo en cuenta estas cosas, pero te recuerdan cosas, ¿no? Que definitivamente lo que estás haciendo, en mi caso, cuidar mi sexualidad, no es solamente para mí, no es solamente para esa persona que viene, sino también es para honrar a Dios. Entonces, eso es tremendo. Y mucha gente le cuesta como entender esto, ¿no? Que la sexualidad, con la sexualidad también se puede honrar a Dios. Con la sexualidad también se puede dar adoración a Dios. También se puede exaltar a Dios. Y es lindo, tal vez suena raro, pero es lindo. Es lindo que podamos llegar a un tiempo donde podamos ser sanos en nuestra sexualidad y con esa sanidad sexual darle gloria a Dios, darle adoración a Dios. Una pregunta a mi pastor. Bueno, yo conozco este tema. Moisés es un chico tremendo, es muy inteligente, es un chico con muchas cosas. Nos pregunta acerca de OnlyFans. No sé si mi pastor ha escuchado acerca de esto. Yo le contextualizo, pastor, por si no. Por favor. Es una red social como tipo así exclusiva, ¿no? Entonces, esta la tienen los influencers, bueno, cualquiera puede hacer su OnlyFans y tú pagas una suscripción por tener contenido premium de esa persona, por tener contenido exclusivo, y muchas veces este contenido exclusivo pues son imágenes y videos pornográficos de ese influencer, ¿no? En mi caso, yo seguía a una chica aquí en el ámbito de las redes y todo eso, y ella dijo, abrí OnlyFans. Y eso no lo van a censurar ni nada, porque no está catalogada como una página para adultos, sino simplemente como una red social donde la gente comparte cosas premium. Entonces ahí yo dije, ve, ¿qué es esto de OnlyFans? Cuando me puse a investigar y cuando vi que esta chica ofrecía cierto tipo de fotografías donde mostraba su vagina, donde mostraba sus senos, donde mostraba pues el trasero, ¿no? Yo dije, esto es básicamente pornografía, ¿no? Y esto dicen que pues es para mayores de 18 años, ¿no? Pero tú ves chicas de 16, de 17, de 15 incluso, ofreciéndose en esta página y ofreciéndole una suscripción a las personas. Entonces, y este enlace lo pueden colocar en su Facebook, en su Instagram, en su YouTube, y no los van no les van a censurar, ¿no? Porque es algo. Entonces, para mí, cuando me dicen qué pienso de OnlyFans, teniendo en cuenta el contexto que le acabo de decir al pastor, para mí es pagar por pornografía exclusiva, ¿no? Entonces, normalmente la gente que consume pornografía o los chicos que consumen pornografía lo hacen de una manera gratuita, ¿no? Entran a una página y encuentran ahí miles de páginas porno, pero esto es específico porque puede que el influencer que ellos siguen, que tanto admiran, también tenga fotos privadas, fotos así, donde ellos pueden acceder. Entonces, para mí esta es otra forma, otro canal que el mundo, el enemigo está usando para generar adictos a la pornografía. No sé, Paz, con esta contextualización, ¿qué piensa al respecto? Ok, bueno, no es muy diferente a la pornografía, a la prostitución virtual, ¿sí? Exacto. Hace muchos años, antes de que existieran las redes sociales y la espérate, se me activó aquí el Google. Antes que existiera este tipo de virtualidad, existía lo que se llaman las líneas calientes, ¿sí?
y una persona sencillamente llamaba a una línea caliente, típicamente no estaban en Colombia, el cobro era por dólares, y las esposas cuando encontraban la factura, ¿y esta factura de qué es esto? Y eran cientos de miles de pesos, y era porque, bueno, su marido o alguien estaba escuchando al otro lado de la línea a una chica con un lenguaje erótico, hablándole, generando fantasía. Ahora, si bien la pornografía, como lo vimos desde la etimología, es una palabra compuesta porno, del término prostituta, gráfica, ¿sí? Y que pertenece a la imagen, o que es pornografía, el término de a qué área pertenece, bueno, es al ámbito de las imágenes, de las figuras, que estimulan, de los cuerpos. Las imágenes pornográficas hacen referencia a los cuerpos de figuras prostitutas para generar un estímulo en las personas. Ahora, curiosamente, una de las cosas que más son lucrativas, ¿sí?, son precisamente las cosas más nocivas para la salud. Está la droga, ¿sí? Está el alcohol, ¿sí? El cigarrillo, ¿sí? Y la pornografía. Es decir, aquellas cosas que solemos usar para generar estímulos en nuestro cuerpo, ¿sí?, en nuestro cerebro, son las cosas que la gente estaría dispuesta a pagar cualquier cantidad. Entonces, no es muy diferente a una línea caliente. Bueno, otra que dice es Wattpad. Esta no la conocía tampoco, pero ya me acordé. Es básicamente las personas escriben historias tipo blog, ¿no? Y entre estas podemos encontrar sin ningún problema, sin ningún filtro, ¿no? Historias escritas eróticas, de pornografía, ¿no? Entonces está el chico, la chica que escribe su primera vez cómo fue, su momento más incómodo, bueno, cosas así. Y yo también creo que la pornografía, aunque hablamos de imágenes, hablamos de videos, también puede llegar a entrar de una manera escrita. Cuando, de hecho, hay una sección en las librerías, no sé si todavía esté, pero cuando yo iba a la universidad a comprar libros de mi carrera y todo eso, encontraba secciones que decía erótica. Y eran libros normales que uno los veía sin ningún problema, pero dentro tenían historias gráficas, o sea, escritas que hacían que la persona al leerla imagine posibles escenarios, y eso también les puede causar una excitación. Y a lo último, al fin y al cabo, eso también es pornografía, ¿no? O bueno, es una forma de hablar de algo sexual, algo escrito, y curiosamente eran los libros también más costosos, ¿no? Los más apetecidos. O sea, eso me llama mucho la atención, que eran también los más apetecidos, porque la librería que yo iba encontraba esto. Entonces, hay muchas formas. De hecho, hablaba al principio, les mostraba un video de cómo cuidar nuestros ojos, que son la ventana prácticamente de todo lo que nosotros recibimos, entra y se codifica en nuestro cerebro, y de alguna que otra manera nuestro cerebro, por medio del hipotálamo, que es el centro de relevo, almacena estas imágenes o esta imaginación y la puede revivir en cualquier momento. Y aquí es donde yo les recomiendo a los chicos: nosotros sabemos en redes sociales qué cosas que consumimos están mal o nos pueden ser ocasión de caer, ¿no? Yo tengo amigas, amigas cercanas del colegio, de la universidad, que he tenido que silenciar o que he tenido que bloquear, porque el contenido que suben es un contenido, ya sea ellas en bikini, ellas en una pose un poco provocativa. Eso a largo plazo me afectaba a mí. Entonces creo que también, no sé mi Paz qué piensa, cuidar nuestros ojos al respecto, cuidar nuestra vista, lo que vemos, lo que escuchamos también, lo que hablaba el pastor de las líneas calientes, ¿no? Escuchar todo eso, escuchar, ver, olemos, incluso lo que probamos, todo eso. No sé mi Paz si nos puede ampliar un poquito acerca de eso. Vale, como tú lo decías, el órgano más importante de nuestra sexualidad es el cerebro, ¿sí? Y el cerebro obviamente recibe la información a través de los sentidos, ¿sí? Lo que escuchas, y hace un rato refería cómo la mujer tiene mayor estímulo por lo que se escucha, ¿sí? Entonces lo que escuchas,
lo que ves, lo que tocas, sí, sí. Incluso lo que hueles, el tema de los perfumes también genera un estímulo. Inclusive han diseñado algunos fabricantes de perfumes ciertos perfumes que generan un estímulo incluso de carácter hormonal para estimular la dopamina, ¿sí? Y como producir deseo sexual. Y también, bueno, ya referí el olfato, el tacto, la vista, el oído y el gusto. Si tú lees la Biblia en el libro de Cantar, de los Cantares, hay un momento de intimidad en el relato del pasaje y todos los 5 sentidos están involucrados en él. Los aromas de tus perfumes, a lo que él ve, y cada uno de los sentidos está ahí representado. Inclusive, una de las formas de romper la rutina que viven algunos matrimonios en el campo de la sexualidad tiene que ver con la sensibilización sana sexual dentro del matrimonio de los estímulos. Pero lo que se busca a través de estas fuentes es eso. Ahora, estimular a través de los sentidos al cerebro para producir un deseo sexual, un líbido. Y obviamente quizás no lo estoy viendo, pero el cerebro está creando estas imágenes. Como bien lo dice Esteban, ¿sí? Hay un registro, hay una información, hay bien una memoria visual, ¿sí? Que, de cantares, cantar de los cantares. Entonces, ahí hay esa información y es evocada a través de los sentidos. Claro que sí, Esteban. Hay otra pregunta que hay acá. Dice, bueno, esto es más cultural. Dice, si uno fornica, ya bautizándose o conociendo, sabiendo que es malo, entiendo yo como teniendo ya una relación con Dios, ¿no? Se puede casar de blanco, o sea, de vestido blanco. Creo que eso es algo cultural, ¿no? O sea, es algo más, pues, o sea, hoy en día normalmente... Sí. Anteriormente, cuando alguien se casaba con otro color que no fuera blanco, pues ya decíamos, ¡ay! Fornicó antes de... Pero hoy en día saberlo ya es muy difícil. Sí, entonces, correcto. Es más... Creo que es algo más como... Sí, lo que, como tú lo dices, ¿no? Venimos en una transformación cultural en la que ya muchos matrimonios, he tenido que oficiar muchas bodas y ya hay cosas que han cambiado fuertemente respecto a las bodas. Hay unas tradiciones culturales, como tú lo dices, donde mira, si eres una virgen puedes vestirte de blanco, si tienes hijos no puedes casarte de blanco, no puedes vestirte de blanco para tu matrimonio porque pues ya has tenido. Eso existió en algún tiempo. Nuestro referente para este tipo de cosas es la escritura, y la escritura no refiere nada acerca del color del vestido para casarnos, cosas por el estilo, porque la esencia del matrimonio ni siquiera está en el color del vestido. Yo a veces le digo a las parejas, mire, ¿sabe qué? Le hemos puesto tanta arandela y tanta importancia a cosas que son arandelas y que tienen sus costos exagerados, ¿sí? Aquí en Colombia un matrimonio, oficiar un matrimonio, no, ni siquiera oficiarlo, porque realmente lo que hace el matrimonio son los votos, pero pensando en la boda, en los vestidos, en las flores, en la comida, en ese tipo de cosas, perfectamente puede ascender a 20 millones de pesos. Eso que equivaldría a alrededor de unos $5,000, calculo yo, ¿sí? Entonces, esto es exageradísimo, ¿sí? Porque se está perdiendo el verdadero enfoque de la unidad matrimonial. La base del matrimonio no es la ceremonia, son los votos. Ahora, sí, desafortunadamente muchas personas llegan al matrimonio habiendo tenido previas experiencias, no solamente con esa pareja con la que se está casando, con otras personas, sí, lamentablemente. Pero creemos en la gracia de Dios, creemos en la restauración de Dios, creemos que su palabra nos limpia. Jesús decía a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. Y cuando tenemos una renovación de nuestro entendimiento y sacamos esta vieja manera de pensar, sucia manera de pensar, por una manera de pensar correcta, la que Dios tiene, entonces allí hay esa transformación de nuestro ser. Correcto. Bueno, aquí hay una pregunta, habla de un niño que ve pornografía, un niño chiquito, y pasa luego por una violación. Obviamente le afecta totalmente su vida
¿sí? Deja una huella y pregunta qué puede hacer para salir de ese trauma, ¿no? Llamémoslo así, que es lo que, como lo escriben acá. Primero, el cerebro de un niño no está listo para procesar imágenes pornográficas. Por esa razón, y científicamente, se separa el contenido, se trata de cuidar a los niños del contenido pornográfico lo más que se pueda. Cuando estamos viendo una serie y dice, cuidado, sale el letrero, esta serie o este contenido es para solo mayores de 18 años, que técnicamente pues tampoco están preparados, ¿no? Porque nuestro cerebro termina de desarrollarse en su totalidad sobre los 21, 22 años, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres 18 y 19, ¿no? Entonces ahí hay un error por esa parte. Pero esto, cuando un niño entra y su cerebro no está preparado para esto es científico, esto no es algo que digan, no, que es que lo dice la iglesia, no, es algo que la ciencia sabe, que ya ha descubierto. Como el cerebro no está preparado para recibir estas imágenes pornográficas, tenemos entonces lo que llamamos nosotros en psicología los niños sexualizados. Entonces son niños que empiezan a tener conductas inapropiadas, porque un niño no tiene casi filtros, ¿no? Un niño no filtra su conducta por lo general. Entonces vemos niños chiquitos tocándole la cola, tocándole los senos, tocando la vagina de otras niñas, y entonces se arma aquí un problema. Y cuando vamos a ver, es que precisamente el niño ha sido sexualizado y hablamos de una posible violación o que sus padres no lo cuidan el contenido que está viendo, o que el niño está viendo una pornografía. ¿Y cómo puede salir de esto? Es la pregunta, ¿no? Bueno, primero Dios. Dios es el que hace el trabajo, Dios es el que hace la obra, orar por esa persona. Y segundo, ¿cuántos pacientes en psicología no hemos tenido hablando de sus traumas acerca de niños que vieron pornografía, que fueron violados? Y el trabajo es duro, no es fácil, pero se puede lograr, ¿no? Se puede lograr superar esa trauma y lograr esa madurez en la persona. Mi Paz, no sé qué tenga al respecto que comentar. Cada caso es muy particular y requiere necesariamente de asistencia pastoral sabia, con herramientas para ello, y de asistencia profesional, por supuesto. La información que ha quedado y el tipo de abuso que haya recibido el niño podría haber generado una serie de traumatismos que obviamente en el momento en que pudieron haber sucedido las cosas, el abusador tiende a engañar, esto es bien, esto es porque te amo, eso está bien, eso es correcto. Y esa es una de las cosas típicas en los abusadores, persuadir a su víctima de que el acto en el que está incurriendo está bien, no está mal, pero a medida que la persona va creciendo y adquiere madurez y conoce la real información y se le cae la venda de los ojos, algunos, mira, yo estoy tratando un caso de una consultante de unos 25 años, se entera a esta altura de la edad que fue abusada cuando tenía 5 años. ¿Sí? Vivió una cantidad de cosas a sus 5 años con alguien familiar suyo, sí, pero no lo entendía sino hasta cuando le presentaron la verdad de lo que significa el abuso sexual. Y ahí es donde se genera el mayor traumatismo. Ahora entiendo lo que me hicieron. Y el impacto es tan fuerte, se requiere, por supuesto, una intervención profesional, una intervención que le permita a la persona restaurar su autovalía, ¿sí? Restaurarse en cuanto a su sexualidad, incluso perdonarse a sí mismo porque se tienden a sentirse culpables por lo que sucedió y no siempre como víctima, ay, yo no debía haber hecho esto, yo no debía haber hecho aquello, ¿sí? Y si esto repercutió en unas conductas adictivas consecuentes, me refiero a si hubo un abuso que resultó placentero y todo, va a querer replicarlo en este tipo de situaciones más adelante, cuando ya llega a una edad un poco más madura. Muy clave el perdón, ¿sí? A esa persona que me abusó, mientras yo le tenga esa rabia y ese resentimiento y lo tenga aquí esperando a ver cuándo se va, vas a quedar anclado en esa situación. Uh-huh. Necesitas cerrar ciclos con esa persona, cerrar tus episodios de vida con esas personas, y no te vas a hablar con ellas ni vas a buscarle para decir, ¿sabes qué? Yo supe que me abusaste, y te perdono. No es necesariamente en ese sentido,
pero tienes que aceptar que lo que esa persona hizo se merece la crucifixión. Ese es el costo, pero Cristo pagó la deuda de esa persona para que tú puedas perdonar. La base que el Padre tiene para perdonarnos a nosotros cuando pecamos es la obra de la cruz, y es la misma base que toda persona que ha sufrido maltrato, abuso, violencia, cualquier tipo de atropello, tiene para también perdonar a las personas que le han hecho daño. Amén.